Sumérgete en la tranquilidad mientras te relajas suavemente. Este vídeo te transporta a un mundo de fantasía, envolviéndote en los relatos del famoso escritor García Márquez. Respira profundamente y deja que tu mente se libere de preocupaciones. Es momento de dormir con un profundo y reparador sueño. Había una vez un hombre llamado Blackaman, el nuevo vendedor de milagros. Desde el primer domingo que lo vi, parecía una figura extravagante con sus tirantes de terciopelo adornados con hilos de oro, anillos con piedras preciosas en todos los dedos y una trenza de cascabeles. Se encontraba parado sobre una mesa en el puerto de Santa María del Darién, rodeado de frascos de elixires y hierbas medicinales que él mismo preparaba y vendía a voz en cuello en los pueblos del Caribe. En aquella ocasión, no estaba intentando vender nada a los lugareños, sino que solicitaba que le trajeran una serpiente venenosa real para demostrar en persona un antídoto de su invención. Decía tener el único remedio indeleble contra las picaduras de serpientes, tarántulas y otros animales ponzoñosos. Alguien impresionado por su determinación le consiguió una serpiente mapaná, una de las peores. Blackaman destapó el frasco con entusiasmo, y todos pensamos que se la comería, pero en cambio, la serpiente saltó fuera y le cortó el cuello con sus fauces. Por un momento, parecía que perdería el habla, pero rápidamente se tomó el antídoto y el desplome del precario dispensario donde se encontraba lo dejó revolcándose en el suelo. A pesar de su aspecto desfigurado y de la inminencia de su muerte, continuó riendo con sus dientes dorados. El estruendo fue tan grande que un acorazado que estaba en el muelle desde hacía 20 años en visita de buena voluntad declaró una cuarentena para evitar que el veneno de la serpiente subiera a bordo. Las personas que estaban celebrando el Domingo de Ramos abandonaron la iglesia con sus palmas benditas, ya que nadie quería perderse el espectáculo del envenenado que seguía riendo. Aunque su cuerpo se hinchaba debido al veneno y estaba a punto de desmoronarse, Blackaman parecía que continuaría riendo incluso después de su muerte. Todos creían que se estaba descomponiendo antes de morir, y que tendrían que recoger sus despojos con una pala para meterlos en un saco, pero también pensaban que, incluso en ese estado, seguiría riendo. Era algo tan increíble que los infantes de marina subieron a los puentes del barco para tomarle fotografías en color con cámaras de largo alcance. Sin embargo, las mujeres que salieron de la iglesia impidieron sus intenciones, cubriendo al moribundo con una manta y colocando encima las palmas benditas. Algunas no querían que la infantería profanara su cuerpo con máquinas, otras temían ver a aquel hombre que podía morir riendo, y otras esperaban que, al menos, su alma se librara del veneno. Aunque todos lo daban por muerto, Blackaman apartó los ramos de palmas y se puso de pie, todavía aturdido y maltrecho por la experiencia. Sin ayuda de nadie, enderezó la mesa y volvió a subirse encima de ella con dificultad. Su aspecto era pálido y sus movimientos vacilantes, pero su determinación seguía intacta. Con voz débil pero firme, comenzó a hablar nuevamente. Amigos y espectadores, hoy he probado mi propio elixir de vida, exclamó Blackaman, mientras su voz resonaba débilmente en el aire. Aunque el veneno de la serpiente ha recorrido mis venas, mi espíritu se niega a dejarme. He desafiado a la muerte y he sobrevivido. La multitud, asombrada y confundida, observaba atentamente al hombre ante ellos. Algunos estaban convencidos de presenciar un verdadero milagro, mientras que otros se preguntaban si todo era solo un truco elaborado. Blackaman continuó hablando, su voz ganando fuerza poco a poco. Comenzó a relatar historias de su vida, de sus viajes por tierras lejanas y de los secretos ancestrales que había descubierto. Habló de curas milagrosas, de remedios para enfermedades incurables y de la promesa de una vida plena y saludable. A medida que hablaba, la gente se acercaba cada vez más, cautivada por sus palabras y la fuerza que parecía emanar de él. Algunos se atrevieron a probar sus elixires y experimentaron mejoras sorprendentes en su salud. La fama de Blackaman se extendió rápidamente por la región, atrayendo a multitudes ansiosas por escuchar sus palabras y probar sus remedios. Aunque su apariencia seguía siendo frágil, Blackaman se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos.
Sus elixires y tratamientos se volvieron cada vez más populares, y la gente viajaba desde lejos para buscar su ayuda. Con el tiempo, su reputación creció más allá de las fronteras del Caribe, y Blackaman se convirtió en una figura reconocida en el mundo de la medicina y la curación. Sin embargo, a pesar de su éxito y fama, Blackaman nunca perdió su humildad. Siempre recordaba su encuentro cercano con la muerte y la fragilidad de la vida. Seguía riendo, pero ahora su risa estaba llena de comprensión y compasión hacia aquellos que sufrían. Blackaman, el vendedor de milagros, se convirtió en un símbolo de fe y superación personal. Su historia inspiró a muchos a enfrentar sus propios desafíos con valentía y a buscar soluciones incluso en los momentos más oscuros. Su legado perduró mucho después de su muerte, y su risa resonó en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su espíritu inquebrantable. A medida que pasaban los años, la leyenda de Blackaman continuaba creciendo. Su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza y curación, y su método único de enfrentar la muerte se convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Muchos discípulos y seguidores se reunieron en torno a la enseñanza de Blackaman, ansiosos por aprender sus conocimientos y técnicas curativas. Estos seguidores formaron una comunidad unida, dedicada a difundir su legado y continuar su misión de ayudar a los demás. La Escuela de Blackaman fue establecida, y se convirtió en un lugar de estudio y práctica para aquellos interesados en explorar las profundidades de la medicina alternativa y la curación holística. Se compartían antiguos conocimientos y técnicas transmitidas por generaciones, combinadas con las enseñanzas de Blackaman. A medida que la escuela ganaba reconocimiento, comenzó a atraer a estudiantes de todo el mundo. Médicos, curanderos y personas interesadas en el poder de la mente y el espíritu se reunieron en este lugar, buscando ampliar sus horizontes y explorar nuevas formas de sanación. La enseñanza central de la escuela era la importancia de abrazar la vida y reírse de la adversidad. Los estudiantes aprendían a cultivar una actitud positiva frente a los desafíos y a utilizar la risa como una herramienta terapéutica. Se exploraban las conexiones entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y se promovía la idea de que la curación verdadera va más allá de los tratamientos físicos. Con el tiempo, los seguidores de Blackaman se convirtieron en sanadores respetados en sus propias comunidades. Continuaron el trabajo de su maestro, ayudando a las personas a encontrar alivio y sanación a través de enfoques holísticos y tratamientos naturales. La historia de Blackaman y su legado se transmitieron a través de los siglos, inspirando a generaciones futuras a buscar la sabiduría interior y a enfrentar los desafíos con valentía. Su risa, su resiliencia y su amor por la vida se convirtieron en un recordatorio constante de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Hasta el día de hoy, la figura de Blackaman sigue siendo venerada y recordada en la escuela que lleva su nombre. Los estudiantes continúan aprendiendo y compartiendo sus enseñanzas, manteniendo viva la llama de la curación y la risa como una forma de trascender los límites impuestos por la enfermedad y el sufrimiento. La historia de Blackaman, el hombre que desafió a la muerte riendo, nos recuerda que en medio de la adversidad, la risa puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa hacia adelante, nos conecta con nuestra humanidad compartida y nos ayuda a encontrar la curación en los lugares más inesperados. La noche era diferente, cargada de un pesar palpable. Sentados en el patio, los tres, sin pronunciar palabra, quizás compartíamos pensamientos comunes. Sabíamos que algo había cambiado, que la amargura se había apoderado de nosotros y se había anidado en un rincón oscuro de la casa. Ella, abandonada en ese mismo rincón, parecía una figura olvidada. Antes de traer sus pertenencias, alguien nos advirtió sobre su dificultad para adaptarse a esa vida monótona, sin dulzura ni otro atractivo más que la implacable soledad que la acosaba. Nos habían dicho, mucho tiempo atrás, que ella también tuvo una infancia. Quizá en ese entonces no lo creímos, pero ahora, al verla sentada en ese rincón con sus ojos asombrados y un dedo sobre los labios, aceptábamos que alguna vez tuvo un pasado infantil. Recordamos. En un momento, como si un cristal se hubiera roto dentro de ella, comenzó a gritar angustiada, llamándonos por nuestros nombres, hablando entre lágrimas.
Nos acercamos, nos sentamos junto a ella y empezamos a cantar y aplaudir, como si nuestras voces pudieran unir los fragmentos de cristal esparcidos. Solo entonces pudimos creer que alguna vez tuvo una infancia. Fue como si sus gritos fueran una revelación, como si contuvieran la esencia de árboles y ríos. Cuando se incorporó, se inclinó ligeramente hacia adelante y, sin cubrirse la cara con el delantal, sin sonarse la nariz y aún con lágrimas, nos dijo: «No volveré a sonreír». Salimos al patio, los tres, en silencio, tal vez con pensamientos compartidos. Pensamos que no sería apropiado encender las luces de la casa. Ella deseaba estar sola, sentada en el rincón sombrío, tejiendo la última trenza, lo único que parecía sobrevivir de su tránsito hacia la oscuridad. En el patio, envueltos en el vaho de los insectos, nos sentamos a reflexionar sobre ella. Lo habíamos hecho en otras ocasiones, pero esta noche era diferente. Ella había dicho que no volvería a sonreír, y nosotros, que la conocíamos tan bien, teníamos la certeza de que la pesadilla se había convertido en realidad. Sentados en un triángulo, la imaginábamos allí adentro, abstracta, incapacitada incluso para escuchar los numerosos relojes que medían su paso, mientras se desvanecía en polvo. Pensamos al unísono: si tan solo tuviéramos el coraje de desear su muerte. Pero así la queríamos, fea y fría, como una miserable contribución a nuestros defectos ocultos. Éramos adultos desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, ella era la mayor de la casa. Esa misma noche, ella podría haber estado sentada con nosotros, sintiendo el pulso templado de las estrellas, rodeada de hijos sanos. Podría haber sido la respetable señora de la casa si hubiera sido la esposa de un buen burgués o la amante de un hombre puntual. Pero ella se acostumbró a vivir en una sola dimensión, como una línea recta, quizás porque sus vicios o virtudes no podían ser conocidos en su totalidad. Ya lo sabíamos desde hacía años. Incluso no nos sorprendió una mañana, después de despertar, cuando la encontramos boca abajo en el patio, mordiendo la tierra con una actitud rígida y estática. Sonrió, nos miró de nuevo y dijo que había caído desde la ventana del segundo piso hasta el duro barro del patio, pero supimos que lo único que conservaba intacto era el miedo a las distancias, el espanto natural frente al vacío. La levantamos por los hombros. No estaba tan rígida como pensamos al principio. Al contrario, sus órganos parecían sueltos, desconectados de su voluntad, como un cadáver tibio que aún no había comenzado a endurecerse. Tenía los ojos abiertos, la boca sucia de la tierra que ya debía saber a sedimentación sepulcral. Cuando la pusimos de cara al sol, fue como si la hubiéramos enfrentado a un espejo. Nos miró a todos con una expresión apagada, sin género, que, al sostenerla entre mis brazos, me reveló la magnitud de su ausencia. Alguien dijo que estaba muerta, y ella se quedó sonriendo con esa sonrisa fría y quieta que solía tener durante las noches cuando recorría la casa despierta. Dijo que no sabía cómo había llegado al patio. Dijo que había sentido mucho calor, que había oído un grillo penetrante y agudo que parecía estar decidido a derribar la pared de su habitación, y que ella había empezado a recitar oraciones del domingo con la mejilla apretada contra el piso de cemento. Sin embargo, sabíamos que no podía recordar ninguna oración, al igual que supimos más tarde que había perdido la noción del tiempo cuando dijo que se había quedado dormida sosteniendo la pared que el grillo estaba empujando desde afuera, y que estaba completamente dormida cuando alguien, cogiéndola por los hombros, apartó la pared y la puso de cara al sol. Aquella noche, sentados en el patio, sabíamos que no volvería a sonreír. Quizás nos dolió anticipar su seriedad inexpresiva, su oscura y voluntariosa existencia enclaustrada. Nos dolió profundamente, como el día en que la vimos sentada en ese rincón donde ahora permanecía, y escuchamos cuando dijo que no volvería a deambular por la casa. Al principio, no pudimos creerle. La habíamos visto durante meses recorriendo las habitaciones a cualquier hora, con la cabeza en alto y los hombros caídos, sin detenerse, sin cansarse nunca. Por las noches, oíamos su presencia física, densa, moviéndose entre dos oscuridades, y a menudo nos quedábamos despiertos en la cama, escuchando sus pasos sigilosos y siguiéndola con el oído por toda la casa. Una vez nos dijo que había visto un grillo dentro de la luna del espejo, sumergido en la sólida transparencia, y que lo había atravesado para alcanzarlo. En realidad, no supimos qué quería decirnos, pero todos pudimos ver que su ropa estaba mojada, pegada a su cuerpo, como si hubiera salido de un estanque. Sin intentar entender el fenómeno, decidimos deshacernos de los insectos en la casa y destruir los objetos que la obsesionaban.
Hicimos que limpiaran las paredes y ordenamos podar los arbustos del patio, y fue como si hubiéramos eliminado pequeñas basuras del silencio de la noche. Pero ya no la oíamos caminar ni hablar de grillos, hasta el día en que, después de la última comida, nos miró fijamente, se sentó en el suelo de cemento sin dejar de mirarnos y nos dijo: «Me quedaré aquí, sentada». Nos estremecimos porque pudimos ver que comenzaba a parecerse a algo que se asemejaba mucho a la muerte. Hacía mucho tiempo de eso, y ya nos habíamos acostumbrado a verla allí, sentada, con la trenza siempre a medio tejer, como si se hubiera disuelto en su soledad y hubiera perdido, aunque todavía la veíamos, la facultad natural de estar presente. Así que ahora sabíamos que no volvería a sonreír, porque lo había dicho con la misma convicción y certeza con la que una vez nos dijo que no volvería a caminar. Teníamos la certeza de que más adelante nos diría: «No volveré a ver», o tal vez: «No volveré a oír», y sabíamos que era lo suficientemente humana como para ir eliminando a voluntad sus funciones vitales, que se iría apagando gradualmente, sentido tras sentido, hasta el día en que la encontráramos recostada contra la pared, como si hubiera dormido por primera vez en su vida. Quizás faltaba mucho tiempo para eso, pero los tres, sentados en el patio, deseábamos en esa noche sentir su llanto agudo y repentino, como el sonido de un cristal roto, al menos para ilusionarnos creyendo que dentro de la casa había nacido una niña. Para creer que algo nuevo había nacido. Era domingo, y la tranquilidad reinaba en el ambiente después de una lluvia persistente. Decidí llevar un hermoso ramo de rosas a mi tumba para que me acompañaran en mi descanso eterno. Las rosas rojas y blancas, cultivadas con esmero por ella para sus altares y coronas, eran las elegidas. El invierno había dejado un velo de melancolía sobre la mañana, y mi mente se llenó de recuerdos de la colina donde la gente del pueblo enterraba a sus seres queridos. Era un lugar despojado de árboles, acariciado únicamente por las migajas que el viento benevolente dejaba a su paso. Con el cese de la lluvia y el sol del mediodía endureciendo la tierra, se abría la oportunidad de llegar al montículo donde descansaba mi cuerpo infantil, ahora mezclado entre conchas y raíces. Sin embargo, ella se encontraba postrada ante sus santos en profunda conexión espiritual. Desde que dejé de moverme en la habitación, después de mi fallido intento anterior de alcanzar las rosas más vibrantes y frescas, ella permanecía absorta en su devoción. Hoy quizás tendría la oportunidad de hacerlo, pero la lamparita parpadeó y ella, recobrando la conciencia, levantó la cabeza y miró hacia el rincón donde se encontraba la silla. Seguramente pensó: «Es el viento otra vez», ya que algo crujió cerca del altar y la habitación pareció ondear por un instante, como si se hubiera revuelto el caudal de recuerdos estancados en su interior durante tanto tiempo. En ese momento comprendí que debía esperar otra oportunidad para tomar las rosas, ya que ella permanecía despierta, vigilando la silla, y podría haber sentido el susurro de mis manos cerca de su rostro. Ahora debo aguardar a que ella abandone la habitación en unos instantes para descansar su típica siesta dominical en la habitación contigua. Quizás entonces pueda salir con las rosas y regresar antes de que ella regrese y vuelva a mirar la silla. El domingo pasado fue aún más difícil. Tuve que esperar casi 2 horas hasta que ella se sumiera en su éxtasis. Parecía intranquila y preocupada, como si la certeza de que su soledad en la casa se hubiera vuelto menos intensa la atormentara. Dio vueltas por la habitación con el ramo de rosas antes de depositarlo en el altar. Luego salió al pasillo, miró hacia adentro y se dirigió a la habitación vecina. Sabía que buscaba la lámpara. Y cuando volvió a pasar frente a la puerta, la vi iluminada por la claridad del corredor, con su saquito oscuro y las medias rosadas, y parecía ser la misma niña que hace 40 años se inclinó sobre mi cama en este mismo cuarto y dijo: «Ahora que le han puesto los palillos, tiene los ojos abiertos y duros». Era igual, como si el tiempo no hubiera transcurrido desde aquella lejana tarde de agosto en la que ella, aún una niña, me contempló con asombro y desconcierto. Aprovechando su ausencia momentánea, salí sigilosamente de la habitación y me dirigí al altar donde reposaban las rosas. Mi corazón latía con emoción mientras tomaba las delicadas flores entre mis manos incorpóreas. Su fragancia llenó el aire, envolviéndome en un aura de nostalgia y amor. Regresé a la habitación con rapidez, cuidando de no hacer ruido,
y deposité las rosas en la silla junto a la ventana. Desde allí, podía contemplar el paisaje que tanto amaba en vida, las montañas a lo lejos, los campos verdes y el sol que se filtraba entre las nubes. Me quedé un momento observando las rosas, pensando en cómo su belleza efímera reflejaba la fugacidad de la vida. Aunque mi cuerpo yacía en la tumba, mi espíritu aún anhelaba estar presente en el mundo de los vivos. Justo cuando estaba a punto de retirarme, escuché el sonido de pasos acercándose. Rápidamente me escondí en un rincón oscuro de la habitación, deseando no ser descubierto. La puerta se abrió y ella entró, con su rostro sereno y una sonrisa en los labios al ver las rosas en la silla. Se acercó y tomó una de las flores entre sus manos, sintiendo su suavidad y delicadeza. Pude percibir el brillo de emoción en sus ojos mientras recordaba momentos compartidos, risas y lágrimas que habíamos compartido. Después de un tiempo, ella colocó la rosa de vuelta en la silla y se sentó frente a ella, sumergiéndose en sus pensamientos. Me sentí agradecido de poder brindarle un pequeño consuelo desde el más allá, de mantener viva nuestra conexión a través de ese simple gesto. Permanecí observándola en silencio, sintiendo la paz que se extendía en la habitación. Sabía que, aunque ella no pudiera verme, mi presencia la reconfortaba de alguna manera. Finalmente, ella se levantó y salió de la habitación, llevando consigo la calma que las rosas le habían proporcionado. Me despedí de las flores y de la silla, sabiendo que pronto regresaría para continuar con mis intentos de interactuar con el mundo de los vivos. Mientras me desvanecía en la oscuridad, sentí una sensación de esperanza. Aunque mi existencia ahora era etérea, tenía la certeza de que mi conexión con ella perduraría, y que mi amor seguiría acompañándola en su camino. Con renovada determinación, esperé el próximo domingo, anhelando la oportunidad de acercarme una vez más a las rosas y a mi amada. Mi espíritu persistía en su propósito de brindarle consuelo y amor, incluso más allá de la barrera que separaba nuestros mundos. En un tranquilo domingo después de la lluvia, decido llevar un ramo de rosas a mi tumba. Rosas rojas y blancas, las mismas que ella cultiva para honrar altares y coronas. La mañana se encuentra melancólica debido a este invierno taciturno y abrumador que me ha sumido en recuerdos de la colina donde los habitantes del pueblo entierran a sus difuntos. Un lugar despojado de árboles, barrido apenas por las migajas que la providencia devuelve después de que el viento ha pasado. Ahora que la lluvia ha cesado y el sol de mediodía ha endurecido el lodo de la ladera, tal vez pueda llegar hasta el montículo donde reposa mi cuerpo de niño, ahora deshecho, mezclado entre caracoles y raíces. Ella está arrodillada frente a sus santos, absorta en sus pensamientos desde que dejé de moverme en la habitación. Intenté acercarme al altar para tomar las rosas más frescas y vibrantes, pero fracasé en mi primer intento. Quizás hoy tenga una oportunidad, ahora que la lamparita ha parpadeado y ella ha recobrado su conciencia, levantando la cabeza para mirar hacia el rincón donde se encuentra la silla. Debió pensar, es solo el viento otra vez, porque en efecto, algo crujió cerca del altar y la habitación onduló por un instante, como si los recuerdos estancados en ella desde hace mucho tiempo hubieran sido removidos. Comprendí entonces que debía esperar otra oportunidad para tomar las rosas, ya que ella continuaba despierta, observando la silla, y habría sentido el roce de mis manos cerca de su rostro. Ahora debo aguardar a que ella abandone la habitación en un momento y vaya a la habitación contigua a tomar su habitual siesta de domingo. Quizás entonces pueda salir con las rosas y regresar antes de que ella vuelva y se quede mirando la silla. El domingo pasado fue más difícil. Tuve que esperar casi 2 horas hasta que ella cayera en su trance. Parecía intranquila, preocupada, como si la certeza de que su soledad en la casa se hubiera vuelto menos intensa la atormentara. Dio vueltas por la habitación con el ramo de rosas antes de dejarlo en el altar. Luego salió al pasillo, echó un vistazo adentro y se dirigió a la habitación contigua. Sabía que estaba buscando la lámpara. Y cuando pasó frente a la puerta y la vi en la claridad del corredor con su saquito oscuro y medias rosadas,
me pareció que seguía siendo la misma niña que hace 40 años se inclinó sobre mi cama en este mismo cuarto y dijo: ahora que le han puesto los palillos, tiene los ojos abiertos y duros. Era igual, como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella lejana tarde de agosto en la que las mujeres la trajeron a la habitación, le mostraron el cadáver y le dijeron: llora. Era como un hermano para ti. Ella se apoyó en la pared, llorando. Obedeciendo, aún empapada por la lluvia. Llevo tratando de llegar a las rosas desde hace 3 o 4 domingos, pero ella ha estado vigilante frente al altar, cuidando las flores con una diligencia sobresaltada que no había mostrado en los 20 años que ha vivido en la casa. El domingo pasado, cuando salió a buscar la lámpara, logré armar un ramo con las mejores rosas. En ningún momento estuve tan cerca de cumplir mi deseo. Pero justo cuando me disponía a regresar a la silla, escuché los pasos en el pasillo nuevamente, ordené rápidamente las rosas en el altar y la vi aparecer en el umbral de la puerta con la lámpara en alto. Llevaba puesta su chaqueta oscura y medias rosadas, pero en su rostro había algo parecido a la fosforescencia de una revelación. En ese momento no parecía la mujer que ha cultivado rosas en el jardín durante 20 años, sino la misma niña que trajeron a esta habitación en una tarde de agosto, hace 40 años, con una lámpara vieja y envejecida en su mano. Mis zapatos aún tienen la dura costra de barro que se formó aquella tarde, a pesar de haberse secado durante 20 años junto a la estufa apagada. Un día fui a buscarlos, después de que cerraron las puertas, retiraron el pan y la rama de sábila del umbral y se llevaron los muebles. Todos los muebles, excepto la silla del rincón que ha sido mi refugio todo este tiempo. Sabía que los zapatos habían sido dejados para secar y que ni siquiera se habían acordado de ellos al abandonar la casa. Por eso fui a buscarlos. Ella volvió muchos años después, y el ambiente en el cuarto había cambiado. El olor a almizcle se había mezclado con el polvo y el débil aroma de los insectos. Yo me encontraba solo en la casa, sentado en un rincón, esperando. Había aprendido a reconocer los sonidos de la madera en descomposición y el aire envejecido que se movía en las habitaciones cerradas. Fue en ese momento cuando ella apareció. Ella se detuvo en la puerta, sosteniendo una maleta en la mano, luciendo un sombrero verde y llevando el mismo saco de algodón que nunca se había quitado desde entonces. Aún era una joven muchacha, sin el peso del tiempo en su cuerpo ni los tobillos hinchados bajo las medias, como ocurre ahora. Mientras yo estaba cubierto de polvo y telarañas, ella abrió la puerta y un grillo que había estado cantando durante 20 años en algún rincón de la habitación cayó en silencio. A pesar de las telarañas y el polvo, a pesar del repentino silencio del grillo y de los años que habían pasado, reconocí en ella a la niña que una tormentosa tarde de agosto me había acompañado a buscar nidos en el establo. Parada en la puerta con la maleta en la mano y el sombrero verde, parecía como si estuviera a punto de gritar las mismas palabras que dijo cuando me encontraron tendido en el suelo del establo, aferrado al travesaño de la escalera rota. Cuando ella finalmente abrió por completo la puerta, los goznes crujieron y el polvo del techo cayó como si alguien estuviera martillando el caballete. Vaciló en el umbral, dejando entrar medio cuerpo en la habitación, y llamó con la voz de quien despierta a una persona dormida: niño. Niño. Yo permanecí inmóvil en la silla, rígido, con los pies estirados. Pensé que solo venía a ver la habitación, pero en cambio, decidió quedarse a vivir en la casa. Ventiló la habitación y de repente, el viejo aroma a almizcle salió de la maleta, como si hubiera sido liberado de su confinamiento. Los demás se llevaron los muebles y la ropa en baúles, pero ella solo trajo consigo los olores de la habitación. 20 años después, los colocó en su lugar y reconstruyó el pequeño altar tal como era antes. Su mera presencia fue suficiente para restaurar lo que el implacable paso del tiempo había destruido. Desde entonces, come y duerme en la habitación contigua, pero pasa la mayor parte del día en esta habitación, manteniendo silenciosas conversaciones con los santos. Por las tardes, se sienta en una mecedora junto a la puerta, remendando la ropa mientras atiende a aquellos que vienen a comprar flores. Siempre se balancea suavemente mientras zurce.
Cuando alguien viene a buscar un ramo de rosas, ella guarda la moneda en la esquina de su pañuelo, atado a su cintura, y dice invariable: